Muy bien. Vamos a ver que vayan entrando los invitados. Vemos que está subiendo el contador. Y estamos. Decí buenas tardes mientras se va sumando la gente, Ale, no seas tan. Sí, 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 bien, bien. No, no, yo creo que quienes vienen conocen ya la dinámica Son amigos. que tenemos. Sí, esto es como ya un encuentro diario para sentarte en la confitería y hablar con un grupo de gente. Así que bueno. Bueno, muy bien. Igual vamos a empezar, pues no tenemos demasiado tiempo. Esta última parte del año, el Zoom está muy, muy solicitado, por lo tanto, tenemos unas ventanas, se nos han achicado un poco. Muy bien, buenas tardes a todos. Viernes 27 de octubre. Estamos presentando un nuevo seminario del OSI, del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. Hoy vamos a tratar un tema, o sea, vamos a salir de lo que estábamos acostumbrados, ya sea de temas propios de la Argentina o temas en los cuales estábamos mirando otras regiones fuera del continente, y vamos a ir a Chile. Nos vamos a ocupar de Chile, y tenemos un invitado de lujo, a quien no conozco personalmente, pero nos estamos conociendo ahora a través de la magia del Zoom, a Juan Pablo Toro, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Athena Lab. Es magíster en ciencia política, es periodista y periodista por la Universidad Pontificia Católica de Chile, y es diplomado en seguridad y defensa por Harvard. Bueno, también de distintos centros, ha estado en los centros que nosotros consideramos más importantes y más interesantes para estar, y es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que la idea de hoy es, el título de la presentación es Chile, Horizonte del Indo-Pacífico. Así que nosotros aquí desde Buenos Aires elevamos nuestra mirada un poco por encima de la cordillera hacia el Pacífico, y vemos cómo va a ser esto. Juan Bataleme nos acompaña. Él va a ser el maestro más de ceremonia, y quienes participan ya saben que tenemos el botón de preguntas y respuestas, y tenemos el botón de chat, que ahora voy a revisar que esté habilitado para todos, así que podemos comenzar. Juan, por favor, Bueno, te doy el micrófono. bueno, Alejandro, yo quiero ser muy breve, así le dedicamos todo el tiempo al pensamiento de Juan Pablo. Juan Pablo, también me sumo a los agradecimientos de Alejandro Corbacho por haber aceptado conversar con nosotros. Tuve el gusto de conocerlo en plena pandemia, cuando desde el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales lo invitamos a hablar justamente de la dinámica de seguridad regional en el CARI. Entendíamos que Athena Lab es un think tank que es bastante único en términos de seguridad, defensa en la región, además porque compartimos muchas visiones, y en particular, a medida que nos fuimos hablando, nos dimos cuenta que nos gustaban los mismos autores navales, veíamos los mismos problemas en el ámbito naval. Yo enseño geopolítica y el pensamiento de Chile, en particular el pensamiento de Pinochet como geopolítico sudamericano, es extremadamente relevante. Cuando la Argentina miraba a Brasil, con Golver y Couto de Silva, miraba del otro lado de Chile, etcétera, han conformado una línea de pensamiento, y Atina Lab ha sabido tomar justamente las ideas de geopolíticas existentes en Chile, y lo ha llevado como un ejemplo de vinculación con otros think tanks de seguridad y defensa del mundo, desde, desde China, Taiwán, a Estados Unidos, Inglaterra, Europa, y ha participado en las contrapartes de las. Perdemos, Juan, sonido. Te perdí el sonido, Juan. Este año ha sido muy activo en temas navales. Si ustedes lo rastrean en redes sociales, tiene unas fotos
arriba del Queen Elizabeth, que son realmente envidiables, ahí cerca de un F-35, que nosotros los miramos todavía en pantalla, como Juan Pablo es todavía, así que después le pueden preguntar a él sobre esas cuestiones. Pero más allá de las bromas, ¿por qué lo invitamos a él? Porque principalmente estamos hablando del Indo-Pacífico, con Alejandro estuvimos en la conferencia de Corvette 100, hablamos del Indo-Pacífico, vimos la dinámica existente en ese lado del mundo y dijimos, che, ¿y Chile en qué nos puede contar Chile a nosotros? ¿Qué experiencia podemos tener nosotros de Chile? Porque Chile, recordemos que está en los ejercicios navales más importantes, por ejemplo, participa en el RIMPAC, ¿no? Participa en el RIMPAC, tiene una proyección naval que lo pone en lugares extremadamente interesantes desde el punto de vista geopolítico y estratégico militar, y sobre todo porque tiene una armada que si uno compara con las armadas del Pacífico, con las armadas sudamericanas que están en el Pacífico, es asimétricamente mayor y es una armada que ha sabido y ha logrado construir una armada en América Latina realmente sumamente envidiable. Y ha asumido un rol en el concierto de naciones para mantener la libertad de navegabilidad y para mantener una globalización liberal donde su armada es un elemento contributivo a esa globalización liberal. Así que, Juan Pablo, bienvenido al OSID. Esperamos que este evento que lo hacemos virtualmente el año que viene lo podamos hacer en persona entre Athena Lab y el OSID, y por qué no el CARI también, que es de donde yo estoy hablando en este momento. Así que, Juan Pablo, sin mucha más perorata, somos todo oídos y bienvenido al otro lado de la cordillera. Bueno, muchas gracias Alejandro por la presentación, a Juan por la invitación. Efectivamente nos hemos hecho amigos con Juan, no nos conocíamos, pero la sintonía ha sido total en los temas, en los referentes que buscamos, tenemos la misma edad, puedo decir. Entonces, nos hemos visto en Buenos Aires, en Londres, y esperamos también algún día vernos en Santiago, y evidentemente compartimos este interés y esta pasión por los temas navales. Es un siglo marítimo el siglo XXI, cuando uno lo mira y mira las nuevas narrativas, mira qué están haciendo las grandes potencias, dónde están ubicadas, por dónde se están proyectando, se da cuenta, o por dónde va el comercio, que estamos en un siglo marítimo. Entonces es importante rescatar este aspecto que de alguna forma América Latina nunca ha mirado muy bien, porque en cierta medida el tener grandes territorios interiores en algunos países, ¿cierto?, los ayuda a que su visión se vuelque más a lo interno, o la misma tradición cultural española, que no es tan marítima como la anglosajona, también es otro factor que yo diría que también siempre nos lleva al terruño más que a buscar los mares. Pero en este sentido, yo creo que Chile tiene ciertas características especiales. Voy a explicar de dónde vienen brevemente, cómo se proyecta hoy. Yo puse Chile en el horizonte del Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico es un concepto que ha ido ganando tracción en la última década, especialmente en la medida que lo han ido masificando y popularizando países como, primero, Japón, que es Shinzo Abe, ¿cierto?, el primer ministro que fue asesinado ahí. Él desarrolla esta visión de un Indo-Pacífico libre y abierto, y esta visión después es adoptada básicamente por Estados Unidos, por la Unión Europea, por Australia, recientemente por Canadá, Corea del Sur, y coincide que las democracias marítimas adoptan esto, Nueva Zelanda también, y el concepto, con esto ya hay más de 40 países que lo ocupan. La verdad es que, sin entrar en detalles, es un concepto bastante flexible. Cuando uno compara las distintas estrategias del Indo-Pacífico, uno puede ver que la francesa y japonesa llegan hasta las costas pacíficas de América, a la costa, ¿cierto?, nuestra de Sudamérica. Pero cuando uno ve visiones, por ejemplo, comparadas de India, Australia, son bastante más limitadas. La India es bastante pequeña y la australiana llega hasta la mitad del Pacífico, por decirlo de una forma. Entonces, la verdad, yo creo que no hay que perderse un poco en qué comprende el Indo-Pacífico, pero sí hay que poner acento en que para todos los países que lo adoptaron como concepto es prioritario. Esa es una primera idea. Y en este sentido, es cierto que en Chile no todo el mundo habla del Indo-Pacífico. De hecho, el gobierno evita hablar de Indo-Pacífico. Este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, tanto el canciller como algunos documentos oficiales empezaron a ocuparlo, pero esto se ha dejado de emplear. Yo creo que
básicamente, no se dice, pero es porque los resquemores que puede despertar en China, que es nuestro principal socio comercial, está convertido en el principal inversionista en China. Eso no se dice, pero la única razón para que no se adopte esto, porque cuando uno lo emplaza le dice, bueno, si la mayoría son democracias marítimas o de países democráticos desarrollados, lo que uno aspiraría como posibilidad de país, ¿qué de malo hay en ocuparlo? ¿No? Sobre todo que Chile, por ejemplo, mira mucho como referente hoy día a Australia y Nueva Zelanda y son países que lo ocupan como concepto. Entonces dice, bueno, si a ellos no les causa problema, siendo que China sigue siendo su principal socio comercial y Estados Unidos su socio de seguridad, ¿por qué a nosotros sí debería causarlo? Entonces, ahí, en ese sentido, en Chile no te digo que todo el mundo lo quiere como concepto ocupar, pero yo creo que ha ido ganando tracción porque en el fondo cuando te relacionas con los otros países, todos hablan del Indo-Pacífico, entonces al final, ¿de qué dialogamos? ¿No? Aquí, pues, si insistimos majaderiamente en Asia-Pacífico, sin duda los que hablan de Indo-Pacífico entienden, pero lo que queremos decir, pero también entienden lo que no queremos decir y a quién no queremos incomodar. ¿Ya? Eso es un primer. La geografía yo creo que es muy importante, de ahí se genera la necesidad y también las oportunidades, los desafíos que tiene Chile. Chile es una cosa que es extraña, es un país tricontinental, nos cuesta verlo, tiene territorios en América, territorios que consideramos, ¿cierto?, la Antártica propios, ahí tenemos un overlap, ¿cierto?, con ustedes y los británicos, y también tenemos territorios insulares importantes y uno que está muy, muy hacia el oeste, que es el territorio, ¿cierto?, de lo que es Isla de Pascua, Rapa Nui, y que de alguna forma también permite justificarnos como país del Indo-Pacífico, incluso en las distintas proyecciones. O sea, esa apuesta que se hizo hacia 1888, finalmente, si bien nos dio el valor en su momento, siempre se pensó que Isla de Pascua iba a ser una estación naval tipo Hawái, para alimentar con carbono, provisiones a los barcos que cruzaran el Pacífico desde Centroamérica, cuando ya se preveía que iba a abrirse el canal hacia Australia y Nueva Zelanda. Eso no pasó porque la isla está a 50 millas de la ruta náutica más transitada, pero finalmente hoy día por último te dice, bueno, si me quiere ver a mí como parte de, yo estoy bien al medio. Y eso es interesante y tiene consecuencias prácticas. A diferencia, por ejemplo, de países como Argentina, que para Estados Unidos, en términos de seguridad y defensa, están bajo el Comando Sur de Estados Unidos en esa área de jurisdicción, nosotros tenemos relaciones con dos comandos. Toda una parte con el Comando Sur y la otra con el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos. Y esa posición, ¿cierto?, adelantada, remota, 3.700 kilómetros de nuestras costas, fue lo que también nos permite decir, bueno, nosotros también estamos ahí. Y la verdad es que siempre el Pacífico fue un referente. Juan decía, pensamiento Pinochet, yo me iría mucho más antes, en el siglo XVIII, cuando después en el proceso de independencia, muy tempranamente, lo que dicen los americanos, como nuestros padres fundadores o libertadores, o Higgins, ¿cierto?, a quien ayudó San Martín, decía, después de ganar la guerra de independencia, cuando iba a mandar la flota a ciertos libertadores hacia Perú para básicamente erradicar la presencia española en las costas de América y el virreinato, dice, bueno, de estas 4 tablas dependen los destinos de América. Las 4 tablas, ¿no? Era una expedición considerable. 25 buques y 100.000 tropas, una cosa imposible armar hoy día, pero iban argentinos, ciertos chilenos, por el otro lado venezolanos y colombianos, y ya O'Higgins decía, el Pacífico es importante, por Tales, un ministro que le tocó ordenarlo para ajustes post-independencia en 1830, decía, Chile debe dominar el Pacífico para siempre. Siempre hubo esa reflexión y un pensamiento estratégico temprano que lamentablemente en el año 80, perdón, en el siglo XX se pierde, pero en el siglo XIX fue importantísimo la proyección hacia Rapa Nui, la toma de control del estrecho Magallanes, producto de gente que tenía visión estratégica. ¿Ah? Y parte de nuestra constitución como centro de estudio es retomar esa visión. De hecho, tú mencionabas a Pinochet, pero la verdad que Pinochet lo que hace es tomar los escritos de un jefe del ejército que estuvo en los años 50, que es Ramón Cañas Montalva, y que ya decía en los años 50, él era del ejército terrestre, que el futuro de Chile estaba en el Pacífico. De hecho, estamos trabajando en un rescate de su pensamiento porque tú lo lees y tiene una vigencia tremenda eso. Y Pinochet pesca estos textos, lo actualiza y quizás no le da todo el crédito que merece Cañas Montalva, pero bueno, eso no vamos a ahondar ahí. Pero la geografía es importante para entender a Chile. Ustedes obviamente nos han visto, porque somos vecinos, saben que somos largos, ¿cierto? Que nuestros territorios podrían ir como desde Nueva York a Colombia, si nos ponemos
¿cierto? Un comparativo de Moscú, ¿cierto? A Madrid o a la costa del Mediterráneo. O sea, la verdad es que es un territorio muy largo, muy difícil de habitar y muy difícil de vertebrar también. Y en ese sentido, si estamos hablando de un país tricontinental, ¿qué es lo que vertebra estos tres territorios? El mar. No hay otra opción que vertebrarse a través del mar. El estrecho Magallanes, ¿cierto? Al cual enfrenta la ciudad Punta Arenas. Punta Arenas tuvo históricamente primero un gobernador más que un alcalde, o sea, siempre fue visto como una isla, ¿cierto? Que hubiéramos tenido puesta ahí y se manejó así, en términos casi que como nuestra propia colonia austral. ¿Ah? Y bueno, y la Pascua, obviamente. Entonces, Chile tiene esta forma singular, ahí se ve también la morfología, que en el fondo, como dice un amigo, le gusta una casa con un balcón con vista al mar, ¿no? Pero eso es, no hay patio, a diferencia de ustedes que tienen grandes, cierto, planicies fértiles, nosotros básicamente tenemos buena vista al mar, pero no tenemos mucho patio, y eso nos obliga a salir. Al norte tenemos desiertos muy árido, uno de los más áridos del mundo, con el de Atacama. Al sur tenemos el país se desmembra, ¿cierto? En estas islitas de los archipiélagos de Chiloé empiezan los hielos y tenemos la barrera de la cordillera de los Andes que alcanza altura hasta de 6.000 metros. Entonces, no hay muchas más opciones que conectarnos con el mundo que a través del mar. Aquí tenemos 6.000, hay el perímetro costero de 6.400 metros, 6.435 kilómetros, perdón, digo. Tenemos, ¿cierto? Los territorios americanos comparativamente crecen mucho si le añadimos Antártica, crecen algo si le añadimos la Polinesia. La zona económica exclusiva, eso sí, que generan sobre todo los territorios insulares en el Pacífico es enorme, ahí ya hablamos de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, está dentro, creo, de las 10 zonas económicas exclusivas, y obviamente la zona económica exclusiva no es soberanía como la terrestre, pero hay derechos soberanos que se ejercen, y es muy importante lo que es la protección de recursos naturales, como ustedes saben bien con el tema de la pesca ilegal, que ambos tenemos ese problema, ¿cierto? Y bueno, ahí está el tema de la plataforma continental. Ahora bien, si incluso añadimos las áreas de búsqueda y rescate, Search and Rescue, el área SAR famosa, básicamente se nos asignan responsabilidad de 27 millones de kilómetros cuadrados, lo cual es tremendo. Ahí nuestro vecino que está al frente de Nueva Zelanda, eso no implica que tenemos que patrullar esa zona, pero sí debemos coordinar o asistir cualquier tipo de emergencia en términos de búsqueda y rescate ahí, lo cual es una tremenda obligación para nosotros y que deriva evidentemente de nuestra posición geográfica. Cuando digo que la geografía están las oportunidades también y básicamente esta configuración de país, ¿cierto? Que finalmente es la que deviene tras la Guerra del Pacífico, donde básicamente Chile se impone a Perú y Bolivia, y por otra parte también aprovecha a negociar el grueso sus disputas con Argentina, ¿cierto? Y que ha sentado el principio Atlántico-Pacífico. Eh, una vez que nosotros decidimos, ¿cierto?, salir al Pacífico, casi que sin opción, básicamente esto va a tener efectos prácticos y hoy día se refleja muy bien en el hecho de que, si ustedes ven, el grueso de nuestras exportaciones hoy día va hacia Oceanía. De ese casi 60%, pueden restarle 35%, que ahí es directamente China, y después viene Japón, Corea del Sur, Singapur. Entonces, hoy día, la verdad que nuestros destinos comerciales están ligados totalmente hacia lo que es el Pacífico, el este de Asia, y eso también implica que hacia dónde establecemos nuestras prioridades de política exterior, y también nos obliga a pensar en dónde están nuestros intereses nacionales. Efectivamente, nuestros intereses nacionales están en el territorio americano, donde vive el grueso de la población, pero también tenemos intereses nacionales porque nos interesa que estas rutas marítimas se mantengan abiertas, sin las cuales no podemos comerciar. Tenemos comercio con América, importante, ¿cierto? También, pero no tan importante como hacia Oceanía, con Europa muy bajo y África es menos de 2, la verdad que es inexistente. Entonces, eso habla también de un país que entiende este concepto de Mahan, el teórico, ¿cierto?, naval, que cuando decía que el comercio es el que manda, en la estrategia marítima trata sobre crear acceso a mercados. Básicamente no lo entendemos nosotros y lo aplicamos de forma diaria. Esto es, la verdad, algo antiguo. Nuestro primer tratado de relaciones bilaterales con Japón data de 1897, o sea, es de 126 años, o sea, es antiquísimo.
los de Corea son de 60 años, con 50 años con China, pero nosotros ya estábamos ligados a Japón y ya en el siglo XIX habíamos abierto consulados en lo que es China hoy día, por ejemplo, también. Entonces, hacia fines de los 70, el gobierno militar decide básicamente transformar la base de la economía y hacer una economía exportadora porque no teníamos suficiente mercado interno para crecer como país si es que quisiéramos pegar un salto. Entonces dice, bueno, vamos a exportar. ¿Y hacia dónde hay que exportar? Hacia el Pacífico, que es el futuro y donde los países van a crecer. Y eso explica esta realidad, ¿no? Entonces, Chile, un país que se conecta hacia el Asia, que depende de las rutas marítimas abiertas para su prosperidad. Por ejemplo, nosotros tampoco tenemos gas ni petróleo. Entonces, y todo lo tenemos que importar, y eso viene también por vía marítima, a mucho Trinidad y Tobago. Y eso explica que, entre otras cosas, nosotros seamos el cuarto usuario del Canal de Panamá en el mundo y el primero en Latinoamérica. Entonces, también para nosotros los pasos marítimos se vuelven vitales. En el sur, ¿cierto? Hay proyección hacia dos pasos, el Estrecho Magallanes, que tenemos el control de eso, es un paso internacional, y el paso Drake, que es más abierto hacia la Antártica, pero igual es parte de nuestro ADN, ¿cierto? La apertura de los pasos marítimos, porque si bien Magallanes no tiene el tráfico que tuvo el siglo XIX, de todas maneras siempre son alternativas ante cualquier interrupción. El mismo canal de Panamá está siendo afectado por cambio climático, ¿no? El agua no se está llegando al lago Gatún y eso implica que hoy día hay más dificultades para transitar, entonces siempre es importante tenerlo en cuenta. El único documento oficial que hasta el día de hoy yo creo que habla de que entendió que el Indo-Pacífico es un teatro prioritario para Chile es la Política de Defensa Nacional del año 2020, que se publicó el año 2021 durante el gobierno del presidente Piñera. Ahí lo menciona, lo describe como área prioritaria, obviamente también se refiere a América, pero es primera vez que se frasea y que dice básicamente lo que el apartado al respecto dice, miren, la estabilidad y la seguridad del Indo-Pacífico es clave para la prosperidad de Chile. De alguna forma, por el nivel de desarrollo que hemos alcanzado como país, gracias a nuestra proyección al Pacífico y al uso del océano como plataforma para comerciar, ¿cierto? Eso implica que también tenemos una responsabilidad y tenemos que generar de alguna manera las condiciones, a la altura de las posibilidades, por supuesto, para ayudar a estabilizar y hacer esto una zona próspera y pacífica. Y eso explica, por ejemplo, que nuestra Armada, ¿cierto?, haya tenido que asumir distintas misiones a lo largo de la historia. Y hoy día, básicamente, si las resumimos, son dos, las capacidades navales, que son la guerra en el mar, y las capacidades más de tipo marítimo, constabulario, que tienen que ver con garantizar el buen orden en el mar. Las que ustedes ven, ¿cierto?, en el arco que escribe, son las 5 misiones que se asignan a las Fuerzas Armadas, en términos generales. Ahí está la defensa de la soberanía e integridad territorial, la emergencia nacional y protección civil, cosa que nos toca mucho por los tsunamis y otras cosas aquí, cooperación internacional y apoyo a la política exterior, algo clave de la Armada, contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado. La Armada, por ejemplo, ayuda mucho a conectar las islas. O sea, si no va un buque a sacarle la basura a Isla de Pascua todo, cada un mes y medio, la isla se satura de basura, ¿ah? Y tiene que llevarle también combustible y todo. Entonces, hay varias cosas que cumplen, varios roles que hace la Armada, pero en términos básicos son los tres del triángulo de Ken Booth, ¿cierto? La parte militar, la parte policial o constabularia y la parte de política exterior que vamos a explicar cómo se configura. La pregunta aquí es, ¿un país marítimo lo define, ¿cierto?, que tenga una armada razonablemente para su tamaño? Lo hace la cultura. El historiador británico Andrew Lambert dice los países son marítimos si en el fondo el mar está en la esencia de su cultura, no por tener una flota grande o pequeña o mediana, no por incluso comerciar el mar o tener una geografía que lo empuja al mar necesariamente lo hace marítimo. Pero yo creo que Chile, teniendo las condiciones marítimas para ser un país, quizás esto no está fuertemente en su cultura, pero eso no ha impedido que la Armada, por lo menos, asuma esta tarea de forma integral y que básicamente hoy día maneje lo que se conoce como una marina de aguas azules, una marina oceánica, con capacidad de extenderse largamente en la distancia. El Pacífico es básicamente un gran desierto azul, o sea,
A mí que me ha tocado navegar en otros mares más cerrados, en el Golfo Adeno, en el Mediterráneo, ahí uno ve muchos buques pasando. Pero cuando uno navega y se lanza al Pacífico, la verdad que a veces son días solitarios en el mar y donde no se ve nada. Y eso te obliga a tener una armada que tenga grandes capacidades de autonomía, ¿cierto? Y de proyectarse, y que hoy día tiene una configuración, ¿cierto? Donde están 8 fragatas, todo comprado de segunda mano, pero en muy buen estado, 2 petroleros, un remolcador de flota, tenemos 4 submarinos, aviación naval con aviones de exploración aeromarítima, patrulleros, transportes, rompehielos, buques sonográficos. En general, esto habla de una armada que hoy día, donde las armadas tradicionales se han achicado, podría decirse que hasta mediana, ¿no? En vez de pequeña. Claro, nada, la China hoy día la más grande en términos de buque y supera a los Estados Unidos, pero después de salir de esas dos armadas, ¿cierto? Los británicos, que era una tremenda armada, hoy día en su unidad de superficie están bastante más reducidos. 6 destructores, 11 fragatas. Entonces, no, una armada parece razonable, y por lo menos las proyecciones que hay es que seguir en estos números es lo que permite, ¿cierto?, proteger las líneas marítimas de comunicaciones que tenemos que mantener abiertas, ayudar a estabilizarlas y cumplir con compromisos, ¿cierto?, que nos permitan de alguna manera ser un actor en esta zona. Chile es muy importante. Cuando mostrar la lámina comercial, fue decir que Chile en materia comercial crea institucionalidad. Es uno de los miembros fundadores del TPP, algo que el Tratado Transpacífico, que es un gran acuerdo de libre comercio de nueva generación, o sea, con cláusulas ambientales, laborales, de género. Y eso fue una idea inicial de Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, que después la toma Estados Unidos y la promueve, se retira, pero después los países insisten en llevarla a cabo, sobre todo con el liderazgo de Japón. Chile es miembro de la PEC, y está en el DEPA, que es un acuerdo de economía digital. Entonces Chile, así como contribuye en materia de seguridad al Pacífico, como vamos a ver, también en materia comercial no solo se beneficia, sino que busca también institucionalizar el Pacífico. Es creador de organismos, por decirlo de alguna forma. La Alianza Pacífico también es otro ejemplo, donde los países de la costa pacífica de América también han encontrado un espacio natural. Aquí un poco lo que busca la Armada, ¿cierto?, con esta Marina de Aguas Azules, porque hay que justificarla, por supuesto, y es tener presencia regional y también un compromiso amplio en el Pacífico. Se participa, Juan lo decía ya, en distintos ejercicios a nivel regional. UNITAS, por supuesto, el 2024 va a tocar en Chile, de hecho, que acaba de ser en Colombia. Teamwork South, un ejercicio con Estados Unidos que lo diseñó Chile, que se acaba de concretar en 2023, ahora dentro de este mes, entre el 8 y el 2 de octubre, con la presencia de un submarino nuclear estadounidense y de un destructor clase Early Burke. RIMPAC, por supuesto, donde mandamos buques, pero lo más importante, RIMPAC, para mi gusto, aparte del buque o el submarino que se ha mandado, es el hecho de las posiciones de mando. Chile, en el RIMPAC, en ese ejercicio, que es el más grande del mundo, donde van 26 países, 42 buques, 5 submarinos, 200 aeronaves, 25.000 soldados o marinos, lo que quieras tú. Básicamente, en ese ejercicio que tiene distintos niveles de mando, Chile ha accedido al mando de la fuerza de superficie, al CIRMIC, lo cual es un gran mérito, ¿cierto?, para el almirante Niman, que estuvo a cargo, como oro en esa época, y también para el staff que está dentro del ejercicio, ¿cierto?, en la parte de operación y planificación. Es la única marina no angloparlante, como originalmente angloparlante, que ha asumido esas posiciones, lo cual en el fondo te da un acceso a tecnología, a metodología, a procedimientos, a relaciones personales, de alguna manera fundamental para hacer valer y decir que somos parte de este teatro, ¿cierto?, adelantado. Y ahí hay una típica formación que se hace ahí en estos ejercicios. Para eso, la interoperabilidad es clave para formar coaliciones. Una decisión que tomó nuestra Marina, que yo creo que fue muy acertada a fines de los 90, fue de que fuera bilingüe. Eso fue una decisión consciente. Y también de que se vinculara al Comando del Pacífico de Estados Unidos, no necesariamente solamente al de Comando Sur de manera exclusiva. Hubo que probarle a los americanos eso, y la Pascua ahí, como les decía Silvio, y que también se planificara y se emplearan procedimientos del tipo OTAN. Entonces, cuando ustedes van a una misión naval chilena, un ejercicio,
la planificación y los procedimientos y se hace muchas veces en inglés y sigue todos los estándares de la OTAN. Y eso permite que, por ejemplo, si va un francés, un americano, ellos puedan leer perfectamente lo que estamos haciendo y entender lo que estamos haciendo y poder trabajar juntos con nosotros. ¿Ya? Eso es algo que se ha fomentado conscientemente y creemos que sirve como un multiplicador de fuerza al final del día. Y, por ejemplo, ahora recientemente tuve la visita de un escuadrón naval japonés, me tocó presenciar el PASEX, que es un ejercicio muy básico nomás de intercambio de comunicaciones, navegación y básicamente la interoperabilidad y es total, es muy fácil, sobre todo con la gente que habla inglés en el buque japonés y sobre todo los que han ido a RIMPAC y conocen toda la forma de trabajar. Ahora bien, nosotros, nuestra Armada ha ido a ejercicio, pero producto de esta interoperabilidad, producto de la actualización de nuestras plataformas, que si bien son buques de segunda mano, ¿cierto? Europeos mayormente, británicos, holandeses y franceses, eh, perdón, ahora australianos, eh, básicamente por tener este tipo de material, por tenerlo bien equipado y modernizado, por poder operar con ellos, muchas veces hemos sido víctimas de un cierto éxito que ha sido que nos dicen, bueno muchachos, ustedes son buenos en ejercicios, pero pasemos a las operaciones, ¿no? Hay muchos desafíos, muchas tareas, y en ese sentido creo que fue todo un hito cuando se mandó una fragata a ser parte de un grupo de batalla de un portaaviones que se ve al fondo de la isla de Guam. Eso fue un despliegue, ahí abajo se ve, fue un tremendo despliegue, el comandante lo conozco bien, que estuvo a cargo, fue un poco, no sé, muy desafiante porque cuando iban navegando ese ya los agarró la pandemia. Entonces le tocó al comandante ver todos los puertos, ¿cierto? Tahiti ahí en Papete y ver Guam desde el buque y no los dejaban bajar. No le pasaban provisiones y ellos botaban cosas, pero sí, realmente fueron 100 días sin poder bajarse el buque, o sea, una cosa bastante inédita. Y era por todas las previsiones de la pandemia, pero eso abrió, ¿cierto?, un camino a participar ya en operaciones. Y la verdad, cuando tú participas en un grupo de batalla, un portaaviones es muy interesante porque no solo te asignan una tarea específica, sino también se da el hecho de que tú sabes qué material lleva los otros buques y cómo está compuesta la fuerza, ¿cierto? Y quién tiene cada tarea asignado en caso de. Entonces, eso fue algo importante, si bien hubo que alterar los planes por la pandemia y finalmente se operó con destructores y petroleros. El portaaviones el famoso del comandante que le dio COVID dentro del portaaviones, que lo echaron y fue ese famoso, entonces tuvo que quedarse ahí en el puerto. Pero finalmente se hizo el despliegue y salió bien y hoy día la invitación está abierta para que volvamos, ¿no?, a otro despliegue. Entonces, quedó por lo menos ahí instalado que podemos hacer ejercicio y podemos hacer operaciones. Entonces, estamos aportando, ¿cierto?, nuestro grano de arena desde Chile, por eso decía, en medida de nuestras posibilidades, a la estabilidad y seguridad del Pacífico, desde donde nos beneficiamos. Ahora bien, junto con los temas ya más estratégicos que contaba ahí, que tienen que ver con el comercio, la estabilidad del Pacífico, evidentemente en el Indo-Pacífico hay muchos desafíos. A la Armada le toca hacer frente a ellos, ocupando todos los medios que tiene. El poder naval, aquí quizá Alejandro y Juan Bataleme se caracteriza por ser flexible y gradual. Bueno, aquí la flexibilidad hay que aplicarla. Ustedes ven una fragata de clase del aire, una fragata antiaérea, básicamente ahí monitoreando pesqueros chinos, ¿cierto? Fuera de las 200 millas, donde suelen ponerse la mayoría, y que es un rol que en principio no parecería ser por una fragata, pero hoy día es parte de la polivalencia que requiere, ¿cierto?, nuestros medios ante la multiplicidad de desafíos. La verdad que a las Fuerzas Armadas le está pasando que cada vez se agregan más y más desafíos y no siempre el presupuesto acompaña eso y las tareas tienen que cumplirse igual. Un poco los decisores políticos saben que si le encargan a los militares lo van a hacer igual. Entonces, a veces se amparan un poco en eso, pero dentro de los desafíos que hay en el Pacífico, hay desafíos estratégicos. ¿Qué va a pasar con la seguridad de las líneas comerciales, con los conflictos que se están incubando ahí, o que es de larga data, o que algún día pueden estallar, y para lo cual se requieren coaliciones? Pero también hay desafíos de tipo, ¿cierto?, policial o de proveer buen orden en el mar, de protección de recursos que también se están enfrentando y con los medios. Esto sería lo ideal que lo hiciera un patrullero, es más rentable, uno no espera una acción hostil de frente, pero por ejemplo, si nuestra fragata que enviamos a RIMPAC viene bajando por el Pacífico y va a pasar a saludar a Isla de Pascua
y después va a volver al puerto en Valparaíso. Básicamente aprovecha también de hacer patrullaje de esto, o a veces se la envía directamente en los periodos donde se concentra más la flota china. Incluso hemos ocupado submarinos para hacer eso, lo cual también es interesante porque ustedes saben, los buques chinos se pueden monitorear visualmente. eh, no, aquí en Chile la verdad que no hacen pesca ilegal, la mayoría está fuera de la milla 200, pero siempre es importante tener presencia. O sea, cuando ven el buque, ven la bandera, cambian las cosas. Ahora bien, el Pacífico también, aparte de tener recursos como los pesqueros, hay otro tema que es una nueva dimensión que le estamos dando. Se aprobó un proyecto para tender un cable de fibra óptica entre Chile y Australia, la opción que se escogió por características técnicas. La verdad que hubo mucha presión aquí de China y Estados Unidos para que no se tomaran opciones que beneficiaran o perjudicaran uno u otro. Mike Pompeo, el secretario de Estado de Donald Trump en Chile, al lanzar un discurso para las Américas desde acá, lo dijo claramente. Si ustedes conceden este proyecto a una empresa china, se le acaba la información de inteligencia. No lo mandó a decir con nadie, ¿no? Lo dijo en CNN. Y por otro lado, el canciller chino Wang Yi, 2 semanas después, dijo no voy a aceptar excusas de seguridad para que bloqueen empresas chinas. Y finalmente se eligió una opción un poco intermedia, aunque todos sabemos para qué equipo juega Australia. Ese proyecto está un poco parado ahora porque hay un problema con la empresa australiana, pero la idea es que a través de Australia, que es un hub, nos conectamos con el resto de Asia y con estos proyectos le damos una nueva dimensión al Pacífico, ya no como fuente de comercio, no solo como fuente de recursos, sino también como fuente de transmisión de datos, y eso obviamente me imagino que generará nuevos desafíos en materia de seguridad, ¿cierto? Marítima en el fondo del mar. Por otro lado, el Pacífico también es un tema de preocupación, así como hay oportunidades, recursos, cierto posibilidad de trabajar conjunto con otros países y otras marinas, la verdad es que también es una fuerte preocupación. Ustedes ven una foto ahí arriba del gran terremoto que tuvimos el 2010, que fue un terremoto que básicamente arrasó con el puerto de Talcahuano, una de las mejores bahías que tenemos y donde tenemos una base naval importante porque ahí están los submarinos, los astilleros, entre otras cosas, y realmente fue brutal la destrucción que hubo ahí. Y después de eso, evidentemente, la reconstrucción de la base hubo que volver a medir los fondos marinos, a volver a reubicar instalaciones que obviamente fueron golpeadas por las olas, subirlas a partes más altas. Y ese es un tema que tenemos pendiente. Hemos tenido algunos tsunamis menores después de ese, pero que han afectado al puerto Iquique. Entonces, eso es una fuerte preocupación, pero también nos ha permitido ser parte también de otro club, que es los países que se comparten información en tiempo real de los tsunamis, los movimientos repentinos en el Océano Pacífico. Hay un centro en Hawái que es fundamental para eso. Aquí básicamente se compraron boyas inteligentes con conexión satelital, se reformó todo el sistema de seguridad marítima. Tuvimos que aprender de una forma dura, pero yo creo que hemos aprendido bastante y eso también nos debería, por ejemplo, permitir de alguna forma pensar en qué va a pasar con el cambio climático, ¿no? Esa cultura sísmica que hoy día nos ha llevado a ser muy preventivo. Aquí en mi casa puede temblar no sé, en grado 7, yo no me voy a mover de la conversación porque sé que no se va a caer, grado 8, o sea, los chilenos en ese sentido nos hemos adaptado a toda nuestra infraestructura, y eso debería ser una gran lección para enfrentar el otro problema que vamos a tener en el Pacífico, y que tiene dos dimensiones. Uno, la afectación que va a generar nuestra costa americana, donde vive gente, las ciudades costeras, donde tenemos infraestructuras, puertos, refinerías. Nosotros, como les decía, somos muy dependientes del petróleo y del gas que llega por mar. Y lo que está pasando con el cambio climático es que está cambiando el régimen de marejada y están siendo más frecuentes, y hemos tenido problemas donde básicamente los suministros están muy ajustados y tenemos que buscar ventanas para que los petroleros puedan meterse rápidamente, ¿cierto?, al puerto, descargar todo su combustible y partir rápidamente para que no sufra una afectación mayor las tomas y las boyas y el buque mismo. Entonces,
está siendo un tema del cambio climático. También en el Pacífico Sur, donde tenemos islas, es un tema existencial. Las islas también se van a afectar fuertemente con el aumento del nivel de los mares. Se pueden, islas como por ejemplo Rapa Nui, se pueden contaminar las napas de agua dulce con agua salada. Entonces, la verdad que entendemos ahí, y eso también nos ha llevado a otra forma de cooperación en el Pacífico, que en materia de atención de desastres, donde hay mucho interés de islas, ¿cierto?, pequeñas, por lo que hemos hecho nosotros respecto a nuestra capacidad para enfrentar tsunamis y otras cosas. Pero cambio climático es una preocupación fundamental que también proviene desde el Indo-Pacífico. El tema antártico también es fundamental. ¿Ya? Ahí, cierto, el Tratado Antártico establece que las reclamaciones soberanas quedan literalmente congeladas, pero sabemos que también hay países o potencias revisionistas que no siempre respetan los tratados internacionales o la legislación internacional. Tenemos Rusia, por ejemplo. Por otro lado, hemos visto más actores en la Antártica. El nivel de base se está multiplicando. A mí me tocó hace un poco menos de un año y medio encontrar una patrulla india desplegando una tremenda bandera en la Antártica y para celebrar el aniversario de India, una patrulla militar india. Y eso es una muestra de que en el fondo hay mucha gente que no vive ni cerca, pero que quiere un pedazo de la torta. Por otro lado, si ustedes ven los países más cercanos a la Antártica, donde está Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, en una era de competencia estratégica, ¿cierto?, entre China y Estados Unidos, a China cada vez se le han ido cerrando más puertas para llegar a la Antártica, Nueva Zelanda, Australia, ¿cierto?, Sudáfrica le queda un poco lejos, entonces va dejando Argentina y Chile como puertas y eso es algo que yo creo nos debe llamar la atención. En general hay bastante interés por los espacios subantárticos también, el tema de las plataformas continentales, ¿cierto? Y su proyección también es algo que está cambiando el juego y está refiriendo un poco nuestros intereses hacia la parte austral. Chile estuvo muy abocado en la parte norte por los temas de las diferencias con Bolivia y Perú que se ventilaron en la Corte Internacional de La Haya. En general, yo diría que nos fue más o menos bien, no tanto con Perú, pero ambos temas tenían una proyección marítima. ¿Ya? La salida al mar de Bolivia, que es su reclamo eterno, y por otro lado Perú, que quería definir bien el límite marítimo y que logró ahí con el fallo de la Corte que el paralelo básicamente se genera una diagonal a partir de la milla 80. Y el tema también austral tiene componentes aspectos marítimos que han llamado la atención, porque si usted ve las proyecciones de Argentina y Chile, coinciden en lo que es Asia Antártica. ¿Qué es lo que viene o en qué estamos nosotros? Bueno, como país, básicamente, si bien yo diría que el país no ha adquirido la conciencia marítima que debería tener, sin embargo, creo que se están dando las condiciones para que el país entienda la importancia. Uno, es un ciclo marítimo, lo decía. Dos, todo el mundo ya está entendiendo que nuestro comercio está más ligado a Asia que a cualquier otra parte y que eso se hace por mar. El más del 95% del comercio de Chile es por vía marítima del total. O sea, nosotros casi no comerciamos terrestremente porque la distancia lo hace muy caro y el volumen, cierto, por mar es mucho más grande. Por otro lado, yo diría que las nuevas generaciones sí tienen mucha conciencia del cambio climático. Hay mucho interés por limpiar las playas, cuidar las ballenas. Todo eso ayuda, es positivo. Mantener los panes limpios. Se han creado zonas pesqueras enormes, protegidas, no siempre asignando los medios, ¿no? Se crean zonas pesqueras y zonas pesqueras. Hoy día el 43% de la zona económica exclusiva son zonas pesqueras, zonas marítimas protegidas, ¿no? Ahora, ¿qué medios especiales se asignaron para hacer valer esa protección? Bueno, esa es la gran pregunta. Y a lo menos a nivel de Armada se ha decidido mantener más o menos los números que les mostré, ¿cierto? Al principio siempre hay compras de oportunidad que se aprovecharán, como pasó con las fragatas que compramos Australia, pero la opción de fondo que quiere el país, o sea, o por lo menos la Armada y el gobierno lo ha aceptado, es la posibilidad de construir unidades en Chile. Nuestras unidades marítimas, las que se encargan de estos roles más constabularios, yo diría que está casi el 100% construido en Chile. Los OPB, los 4 se construyeron acá. Nosotros íbamos a mostrar un proyecto en Argentina que era construir el mismo modelo, al final no se hizo,
Colombia y Chile construyeron los mismos modelos. También se han construido el buque oceanográfico, el buque antártico. El oceanográfico, de hecho, se envió a ayudar a la búsqueda de los restos del Ara San Juan, ¿no? Se colaboró con eso porque tiene muy buenas capacidades. El buque antártico está en pruebas, pero debería estar el primer semestre del próximo año, ya debería estar operativo 100%, porque está construido un buque de 10.000 toneladas, 10.500 toneladas. Entonces, la verdad, es un prodigio para los astilleros nacionales. Y hoy día ya hay en proceso de construcción 2 buques anfibios para reemplazar las unidades de comando de transporte que están muy antiguas, y la idea es que ese proyecto se amplíe a 4, pero la verdad que han asignado fondos para por lo menos construir 2 y ya se partieron. Y la meta final de eso es que el país busca construir sus propias fragatas, probablemente con un socio extranjero, algún país que provea, ¿cierto?, la tecnología necesaria, sobre todo en lo que es el sistema de integración de armas, la integración de armas, que es muy compleja, un poco el modelo que han hecho los brasileños, que se asocian con alguien pero construyen allá, con los submarinos, ¿cierto?, los Scorpion. Eso es ambicioso, lo sabemos, pero la verdad que un país que tiene esta realidad geográfica que les decía al principio, ¿ah?, que tiene territorios en 3 continentes, que se vertebra por el mar. Ahora, como empieza nuestro verano austral, va a empezar las campañas antárticas, y ahí hay que mover los buques para cargarlos con todas las provisiones, etcétera, y los científicos que van. Rapa Nui ya decía la dependencia que tiene extrema de lo que es el suministro marítimo. Y por otro lado, un país que comercia también a través del mar necesita básicamente tener una marina de aguas azules que pueda afrontar estas tareas, pero también las tareas de tipo más policial o que tienen que ver con el buen orden del mar, e incluso también la protección de o la conciencia de que hay que tener una adaptación a nuestra infraestructura portuaria, que puede verse golpeada desde el punto de vista de los tsunamis hasta por el tema del cambio climático. Entonces, eso diría que es un poco el resumen de mi presentación. La idea es que aquí Juan me transmita las preguntas. Como les dije, para Chile ha sido tanto un poco la geografía. Yo creo cierto determinismo geográfico. Creo que la geografía nos ha impulsado al mar, lo cual es bueno, pero podríamos haber desaprovechado las oportunidades, las hemos tratado de capitalizar, pero eso implica también que tenemos que generar más conciencia de la importancia y empezar a trabajar más. Ustedes, como Argentina, vivieron este predominio del Atlántico durante 500 años, nosotros quedamos fuera de cualquier margen posible de eso, y ahora se nos presenta una oportunidad que nos dicen, bueno, el Pacífico, el Indo-Pacífico es el teatro prioritario, y nosotros podemos decir, bueno, yo estoy ahí, sentado en el último asiento de la sala, en el fondo de la sala, pero estoy. Entonces, eso es lo que queremos hacer valer. Así que muchas Eh, gracias. no, Juan Pablo, gracias a vos por la excelente presentación. Tomé nota de varias cuestiones, hablaste de algo clave, que es el tema de la bandera. Dijiste cuando no tenemos pesca ilegal, pero cuando aparece un buque y aparece el buque de Chile, aparece la bandera, las cosas cambian. Nos mostraste el programa de construcción naval que tienen, la relación, digamos, con la geografía. Yo me voy a guardar una pregunta, porque empezaron a aparecer las preguntas ya en el chat y todo. Voy a leer la primera pregunta, que es la de Mariano Giorgi. ¿Cómo se visualiza y cuál es la postura de la dinámica AUKUS que tiene la dirigencia chilena y la Armada en relación al eventual impacto sobre sus intereses nacionales en el caso de una escalada mayor en el Indo-Pacífico? Primera pregunta liviana, digamos. Empezamos con la pregunta liviana. Bueno, muchas gracias, Mariano. Es muy buena la pregunta. A ver, evidentemente ese es el escenario al cual no queremos llegar, que haya una escalada mayor. Los países AUKUS, de alguna manera, todos son socios nuestros, trabajamos con ellos de hace mucho tiempo, especialmente con Estados Unidos. Acabamos de tener ejercicios. Ya explicaba que en RIPAC tenemos staff, gente operando con ellos. Con los australianos le acabamos de comprar 2 fragatas, digo acabamos porque fue hace 1 año y medio, pero o cuando tú compras un buque, como son plataformas que se van a ocupar por décadas, establece una relación, ¿no? Más que una compra. No es como un auto que te va y te olvidas de la automotora, ¿no? Aquí
Aquí evidentemente se está creando una relación con Australia que ha sido muy importante y se está densificando. Y por otro lado, con Gran Bretaña tenemos 4 buques de la escuadra que son británicos y que requieren cierto sus respectivos suministros. Y con Gran Bretaña tenemos una relación histórica que se extiende desde el inicio de la independencia con Lord Cochrane. Entonces, cuando vemos el AUKUS, nosotros decimos, bueno, son todos socios nuestros, la mayoría, todos ellos creen en la libertad de navegación, ¿cierto? Sabemos trabajar con ellos, operar con ellos. Yo creo que en un escenario de conflicto mayor, no me cabe duda que Estados Unidos va a ir a la pelea con básicamente Australia, Japón y también, o Estados Unidos liderando, por supuesto, y tal, quizá algunos países europeos hagan algo. Pero en este caso, yo creo que lo que se espera de países como Chile, más que suministren algún tipo de, de unidades militares para combatir directamente, es que se hagan cargo de la seguridad de las zonas que Estados Unidos va a dejar descubiertas. ¿Ah? Por ejemplo, que nos digan, o bueno, Perú, que es otro país que tiene una de las marinas más significativas, por lo menos en la costa americana, aparte de nosotros, pues la verdad que México no tiene una marina de aguas azules, se quedó con una fragata en una decisión de López Obrador, de no seguir con el proyecto que eran 4. Básicamente nos diga, bueno, ustedes en la costa del Pacífico Sur hasta el canal de Panamá, traten de cuidar eso, que no se interrumpa el canal de Panamá, que no se meta gente a hacer acciones hostiles, pero en el fondo cúbranos la espalda donde no podemos estar, porque evidentemente si se da un conflicto de magnitud en el Indo-Pacífico van a tener que movilizarse todos los recursos, que creo que también es lo que se espera a algunos socios europeos, que le van a decir, háganos bloqueos indirectos, cuiden los pasos interoceánicos, y yo creo que por ahí va más bien, ¿no? Yo creo que no se espera y tampoco creo que Chile, o sea, rompería mucho de la tradición también de política exterior, de alinearse con una fuerza, ¿cierto?, extranjera. Chile no mandó tropas a la Segunda Guerra Mundial, ni unidades tampoco al Golfo como ustedes mandaron, un buque al Golfo 1, ¿cierto? Entonces, Chile, la verdad que en términos de seguridad participa en operaciones, pero no es muy cinético, por decirlo de otra forma, su aproximación. Juan, ahí antes de pasar a la siguiente, a la pregunta de Ignacio Finolio, te quiero hacer una pregunta que me da, dos preguntas en realidad, pero una es más corta que la otra. La primera es, conociendo tu expertise naval, pero también que Atina Lab, en definitiva, es un think tank de defensa y seguridad, hacen unos cursos muy importantes para los chilenos para crear conciencia en el plano de la defensa y seguridad, y en ese sentido tienen un compromiso en torno a eso con su país y además por la orientación que le dan. Vos si tuvieras que graduar, y manejás la respuesta en tu leal saber y entender, la prioridad política en torno a las Fuerzas Armadas. ¿Dónde se centra? ¿En la Armada, la Fuerza Aérea o el Ejército? Esta es la primera pregunta. O sea, ¿cómo la política mira a los tres ramas de las Fuerzas Armadas? Y la segunda es, cuando pusiste la línea de aviones de la aviación naval, te quería preguntar en qué medida o cuándo pensás que van a empezar a incorporar drones para patrullaje marítimo ustedes. Ya. Bueno, la verdad es que aquí el tema de qué servicio o rama la Fuerza Armada es prioritaria, eh, se impone la realidad que el ejército es territorial, está donde la gente lo ve. El problema es que cuando los marinos están trabajando la gente no ve lo que hace porque andan en el mar, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy difícil venderlo como servicio, pero por otro lado te decía que hay más conciencia, creo que de lo que hace la Marina, gracias a que muchos de los problemas que hemos tenido, que estamos teniendo, tienen repercusiones marítimas, ¿no? Desde los problemas como los tsunamis, al cambio climático, el hecho que comerciamos. Entonces, la Marina ha sido inteligente en crear un relato de para qué sirve. El ejército le ha costado mucho más eso, y la verdad es que el ejército ha estado metido en algunos problemas legales y también que lo han complicado, pero por otro lado, el ejército está cumpliendo roles de patrullaje en la de la Araucanía, donde tenemos violencia de grupos radicales que reivindican la causa mapuche, y también en el norte con el tema de control fronterizo. Entonces, hoy día en general se busca repartirle a los tres servicios lo mismo, ¿ah? Ese es un poco la idea para que no se imponga uno a otro. Pero este país se construyó gracias a éxitos que tuvo la Marina en la campaña contra Perú y Bolivia,
también en su expansión hacia Rapa Nui, y esos territorios crearon la necesidad de armar un ejército más grande. Y el ejército después ha tenido, como tú bien comentaste ahí, algunos roles políticos que siempre requieren que los políticos le pongan un poquito más de atención, o por lo menos prioridad. A veces los marinos hacen sus cosas, los aviadores sus cosas, ¿cierto? Y no están en el centro de la atención, no en el radar de los políticos. Entonces yo diría que hay más atención en el ejército, pero un centro como el nuestro busca también relevar la importancia del mar y de la armada en este teatro. Y los drones. Los drones, no sé cuándo van a incorporar drones, la verdad que los presupuestos se han peleado más para conseguir buques. ¿Ah? Un marino entre un dron y un buque siempre te va a decir un buque, no creo que debe ser igual en todas partes. Pero bueno, justamente uno del el Maritime Domain Awareness, que tener este panorama situacional marítimo con estas inmensas áreas, ameritaría tener algún tipo de dron de gran altitud, ¿cierto? Y se están ahora invirtiendo más bien en capacidades satelitales. A través se están lanzando unos satélites con apoyo de una empresa israelí, que son más de uno, entonces ahí buscan ser una constelación pequeñita, pero justamente dar cuenta de esto. La Fuerza Aérea tiene drones grandes, que son los M900 israelíes muy buenos, pero a nosotros nos falta avanzar mucho en lo conjunto, ¿no? No siempre las capacidades se comparten, no hay una cultura institucional que tienda, ¿cierto?, a pensar conjuntamente. Eso todavía no lo tenemos solucionado y yo creo que incluso hay unas capacidades que podríamos ocupar mucho más. Sé que también los aviones de operaciones aeromarítimas están cumpliendo ese rol, pero no tengo noción de cuándo se van a incorporar drones, más allá de cosas pequeñas, nomás que se han ocupado cosas muy puntuales. Muy bien, entonces le voy a leer la pregunta de Ignacio Finolio, la de Marcos Velar, después le voy a dar el turno a Alejandro Corbacho, que se muere por preguntar, así que ahí vamos. Entonces, Ignacio Finolio pregunta, y se comentó que Chile resolvió conflictos por la vía diplomática con Perú y Bolivia. ¿Qué opinión le merece las tensiones actuales con Argentina respecto de la extensión de la plataforma continental al sur del punto F del TPA? Claro, ahí hay que hacer una distinción, porque en el fondo con Bolivia y Perú vamos a La Haya, porque somos signatarios del Pacto de Bogotá, y es el espacio en que encontramos, ¿cierto?, para dirimir nuestras diferencias pendientes de la delimitación de frontera. Eh, con Bolivia básicamente se le dijo no tiene derecho, o sea, porque hayamos conversado, usted no tiene derecho a reclamar nada, se le cerró la puerta. Lo de Bolivia fue desastroso para el gobierno de Morales, que muy mal, gastaron mucha plata, mucho dinero y no consiguieron nada, y el resultado fue mixto con Perú, pero es la tradición legalista chilena que nos lleva a esos espacios. Con Argentina tenemos otra situación porque producto del Tratado de Paz y Amistad del 84, ahí se establecieron, ¿cierto?, las cláusulas para resolver diferencias y eso implica, ¿cierto?, entrar en negociaciones de tipo bilateral, incluso cuando no hayan acuerdos, ir a crear unos juzgados, ¿cierto?, una comisión de jueces ad hoc, que es lo que se hizo para el caso Laguna del Desierto. Entonces, ahora, evidentemente, en el tema de la extensión de las plataformas, vemos que ahí hay una sobreposición. Argentina pidió que esto se tratara de forma bilateral, invocando el tratado. Chile aceptó y designó a Carolina Valdivia, ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, como su representante. Entonces, esto se va a decidir de manera bilateral y se van a hacer valer nuestra posición. Ahí el Tratado de Paz y Amistad dice que no deberían, ¿cierto?, delimitarse territorios más allá del punto F, tampoco deberían, tampoco el Tratado Antártico dice que no puede delimitarse más al sur del paralelo 60, pero yo creo que aquí van a entrar en colisión dos cosas. Uno, de cómo dibujas tu territorio, si lo haces siguiendo el TPA o si siguiendo la CONVEMAR, la Convención de Derechos del Mar de Naciones Unidas. Yo creo que esas son las dos principios que en el fondo se van a contraponer y donde Chile va a salir básicamente a defender lo suyo por los medios legales, como se ha hecho siempre, y vamos a ver qué respuesta hay. Yo creo que al final, o sea, evidentemente lo que está en juego ahí es el acceso a la Antártica. Eso no, esos espacios marítimos pueden que sean importantes, pero el acceso a la Antártica es finalmente el fondo del asunto. Marcos Velarde
Pregunta, buenas tardes, va mi pregunta. ¿Qué opinión tiene el expositor sobre la construcción del megapuerto de Chancay en Perú con apoyo de China? ¿Considera que la geopolítica de Chile se opondrá a ese proyecto? Bueno, muy, muy buena pregunta. Hemos tenido gente que ha ido a visitar el puerto 2 veces. Eh, yo creo que no podemos oponernos, el puerto se está construyendo. O sea, ya el puerto, de hecho, el plan es que en la cumbre de la PEC del próximo año, que ya se va a hacer en Lima, lo inaugure Xi Jinping. O sea, ya mandaron a comprar el cotillón, no sé, el cóctel, preparar el cóctel. O sea, el plan va y el puerto, si tú ves la imagen, se está construyendo. Yo creo que los peruanos han sido de alguna manera inteligentes en aprovechar, ¿cierto?, esa oportunidad. Me llama la atención que con todas estas tribulaciones que tiene políticas Perú, que ha tenido como 6 presidentes en los últimos 5 años, ¿cierto?, pueda mantener y continuar proyectos que son de gran envergadura. Esto va a cambiar un poco la movilidad del comercio en la costa sudamericana del Pacífico. La idea es que los buques chinos lleguen ahí lo más grande y de ahí se haga una distribución de carga a los otros puertos, así que va a afectar nuestros puertos, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de que como país se ha estimulado muy poco la inversión en puertos. O sea, en ese sentido hemos desatendido el tema portuario. Es cierto, los puertos no están copados. No es que algunos en los puertos del norte están un poco más, pero la verdad que los puertos uno siempre tiene que pensar a largo plazo, así que evidentemente China está desarrollando estas instalaciones que pueden tener un uso netamente comercial, pero también pues el día de mañana, si hay algún tipo de astillero, capacidad de abastecer a su flota pesquera cuando está en el Pacífico Sur. Yo creo que básicamente China está, ¿cierto?, mejorando su posición relativa y así como ese puerto también me inquieta el de Ushuaia, que no mencionaste, pero que también es algo que está ahí en carpeta. Ya sabemos que ahí el gobierno regional con el gobierno nacional no tienen opiniones parecidas, pero cuando hemos consultado a los chinos y les hemos dicho, bueno, ustedes están poniendo un puerto en el norte nuestro y en el sur nuestro, eventualmente. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos quieren decir? Y los chinos, no, el día de mañana podemos poner uno en Chile. Entonces, esa es la respuesta. Alejandro, tu turno. Y quiero aclarar una cosa, Juan Pablo está en feriado allá en Chile y está con su tiempo, estamos haciendo abuso de su tiempo de descanso. Ale, tu pregunta y yo te diría que cierres Sí, vos. sin Quiero decir algo antes de problemas. entregarte la Bueno. pregunta. Quiero No, recomendar sí. principalmente, una última cosa, recomendar principalmente la página de Atina Lab, que vale la pena que lo lean, tienen muy buenos análisis geopolíticos, de seguridad, de defensa nuevamente, sin tantos loops de escritura y de habla como tenemos que inventar nosotros en la República Argentina para poder hablar de esos temas. Es muy directo, el lenguaje muy claro, como Juan Pablo estuvo acá. Como el cierre lo va a hacer Alejandro después de su pregunta, yo, Juan Pablo, te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo y le entrego la palabra a mi coequiper Alejandro Corbacho Gracias, para Juan. su pregunta y su cierre. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Excelente todo lo que has comentado, interesante. Yo me estoy desayunando con esto y estamos de vuelta. Te digo que soy uno de los que estamos mirando hacia el Pacífico, ¿no? O sea, estoy mirando, descubriendo, mirando hacia allá. No, bueno, me surgieron varias preguntas, no digo muchas, pero bueno, y algunas las has explicado. O sea, una estaba pensando qué conflictos vislumbraban. Pero vamos hacia el sur, el tema de cooperación, porque la relación que tenemos con Chile parece y es amor-odio, cooperación y conflicto, todo junto al mismo tiempo, digamos. Este, eh, y vos dijiste algo interesante. A China se le cerraron ciertos espacios y le quedaron dos hacia la Antártida, que son Argentina y Chile. Yo ahora estoy mencionando esta idea para los argentinos, la idea de la existencia de un Big Game, que es el conflicto entre China y los Estados Unidos, y un Big Game en el South Atlantic, lo mismo, ¿no? En el Atlántico Sur, que se desprende de ese conflicto. Desde la perspectiva de la cooperación, ¿cómo podemos encontrar espacios o cómo vislumbrás vos que pudiéramos trabajar juntos sin pensar que surgen aspectos de suma cero? Porque, digamos, la Argentina piensa que cualquier movimiento que hagamos Chile favorecería, digamos, es aliada de Gran Bretaña, digamos, ahora ha habido algunas conversaciones, hemos escuchado eso, entonces siempre está eso, pero en el fondo
tenemos los mismos problemas. O vas a Ushuaia y tenemos Ushuaia y enfrente Puerto, ¿cómo se llama? Williams. Puerto Williams, es el que está, que es la discusión sobre si estamos al sur del mundo o más lejos que el sur, ¿no? O sea, lo más al sur posible, ¿no? Esas discusiones de branding, pero digamos, son temas importantes, pero ¿cómo vislumbrar vos espacios de cooperación? No digo, está bien, está la patrulla antártica, pero que en serio, ¿no? Que generen No, una idea, una visión común. ¿Crees que eso es posible y qué sería? sí, de todas maneras, bueno, a nivel, claro, más estratégico, por ejemplo, en la parte Indo-Pacífica, ¿cierto? La gran tensión entre las potencias en general no da mucho espacio de cooperación y ahí empiezan las demandas de alineamiento y como la competencia estratégica te la llevan a tu terreno, armándote puertos, tensionándote con las opciones comerciales que tomas. Pero a nivel regional, como los desafíos, más que de temas, grandes temas territoriales, son temas más bien de tipo de buen orden en el mar, ¿cierto? De protección de recursos, por ejemplo, en el tema de la pesca ilegal, o la pesca indiscriminada. Nosotros ahí evidentemente veo una posibilidad de cooperación. Me ha tocado ver, ¿cierto? Estos convoyes de barcos chinos cruzando el estrecho Magallanes en dirección hacia el Atlántico Sur, después vuelven hacia el Pacífico Sur y así. Ahí hay un tema que yo creo que de todas maneras deberíamos avanzar en la cooperación en esa materia. También monitoreo también de los stocks ahí de peces, porque obviamente transitan, ¿cierto?, hacia aguas polares. Creo que también la patrulla antártica, bueno, es algo limitado, pero en general la protección de la Antártica también. O sea, no, creo que la mejor opción para un país como los nuestros es hacer valer el Tratado Antártico. Ahí eso supone compromiso, monitoreo, cooperación en búsqueda y rescate. Creo que también hay un área muy importante en lo que es la mantención de la estabilidad de la Antártica, haciendo valer la vigencia del tratado, ¿cierto? Frente a gente que de repente dice, yo quiero poner mi base, quiero hacer mi propia pista y quiero que sea soberana y que nadie más entre, cosa que creo que ha sido una reclamación de China respecto a una base especial y se le dijo a la Secretaría del Tratado Antártico que está en Buenos Aires, le dijeron, usted no puede cercar esto y poner una pared alrededor. O sea, esto va contra las normas. Entonces, ahí veo también otro aspecto cooperativo en el tema de protección de recursos, en el aspecto de manejo antártico y también de alguna manera cambio climático. También yo creo que ahí hay aspectos que creo que no, nos van a tener que también llamar la atención sobre manejo de cuencas de aguas compartidas. Gran parte de nuestra frontera, la terrestre, ¿cierto? Sobre todo la parte del sur, está marcada por cuencas de agua compartidas. Hoy día se manejan desde la abundancia, a diferencia de lo que nos pasa con Perú y Bolivia, que la manejamos la escasez y eso nos genera tensiones, porque son desiertos. Pero nada indica que eso vaya a mantenerse así, entonces también yo creo que ahí el tema de glaciares, lagos compartidos, también hay un tema que sería bueno empezar a tratarlo y establecer regímenes de convivencia y de protección que también nos permitan enfrentar lo que ya se está manifestando. No, no quiero decir lo que viene, porque ya el cambio climático está acá. Entonces, es algo que se nos va a venir y de forma cada vez más fuerte y fuerte y tenemos que estar listos. Y tengo una última pregunta, porque si no me voy a ¿Vale? sentir, me voy a quedar con las ganas. No te preocupes. Me surgió al escucharte la palabra prefectura. ¿Ustedes están pensando a alguien en tener carabineros y agregarle una prefectura naval, algo similar? ¿O como están contentos? Sí, Digo, más allá nosotros, del presupuesto, como expresión de deseo, por lo menos. no, ¿Existe algo no, mira, así? nosotros aquí dentro de la Armada está la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, conocida como Directemar, que es nuestra prefectura o guardia costera, si la quieres llamar así. No es un servicio independiente. ¿Ya? Entonces, y este servicio tiene lanchas, patrulleras, pero en algunos casos también puede requerir servicios de la Armada para que cumplan tareas, ¿cierto?, asignadas por la Directemar. Es un modelo más bien flexible que se ocupó también por un tema de eficiencia, de manejar los recursos escasos que hay, ¿cierto? Y de maximizar la polivalencia de las unidades. Entonces, la idea es que mantener este servicio así, es un servicio porque genera recursos propios, por lo demás, por todos los cobros, ¿cierto? De esto de balizas, puestos. Entonces, tiene su propia, ¿cierto?, vida propia. Es como un servicio dentro de un servicio, pero todo Sí, bajo sí, sí. la Armada. ¿Ah? Muy bien. Nunca hemos pensado en el servicio porque aparte se producirían estas competencias que yo creo que usted las vive
entre fragata y patrullero, quién se asigna el presupuesto. Está bien que uno que competir Sí, con el ejército, pero ya competir entre los servicios que navegan, yo creo que eso ya sería es inconducente demasiado. demasiado. Bueno, muy interesante. Gracias por tu amable respuesta. Bueno, muy bien, estamos por terminado entonces este seminario. Gracias a todos por participar. Veo a los amigos que nos siguen y compañeros y ahí de la Escuela de Guerra Naval tenemos a varios. Eh, y muchísimas gracias nuevamente, Juan Pablo, por tomarte este tiempo del feriado, ¿sí? No, Así muchas que bueno, gracias a ya usted por la empezó ahora invitación. tu feriado después de esto. Y muchas gracias a todos y esperamos el próximo. De todos modos, te invitamos, Juan Pablo, porque el próximo feriado, el próximo seminario va a ser, esperamos, el 17 de noviembre y vamos a hablar de la cultura de la Armada en Malvinas, ¿eh? Así Excelente. que, Bueno, de la Armada Argentina, por supuesto. muchas Muchísimas gracias a gracias todos a vos, y gracias un Juan honor. y gracias a todos los participantes. Nos Gracias. vemos, saludos. Chao. Y entregamos el sub. Saludos.